Fíjate si ya podés, y ahora viene Giselle. Sí, sí, ahí aparece. Gracias. Listo, está. Giselle, ¿podés? Sí, perdón, se me trabó el micrófono. Ahí va. Listo. Bueno. ¿Algo tenías que decir, Sebastián? No. Bueno, Era eso. entonces, era eso. Bueno, son todas interacciones intermoleculares. Las más fuertes que vamos a encontrar van a ser las uniones hidrógeno. Los hidroxilos, lo que tiene es que al ser glucosa manosa o N-acetilglucosamina o manosamina o galactosamina, sea piranosa o sea furanosa, lo que va a hacer es que va a generar un código, esos hidroxilos van a estar en distintas direcciones, y van a generar un código en el cual solo determinadas moléculas van a poder generar una interacción intermolecular fuerte por uniones hidrógeno. ¿De qué te reís, Ramón? Bueno, y eso es inicialmente, pero después lo que ocurre es, a partir de esas uniones hidrógeno iniciales, generalmente las moléculas tienen regiones hidrófobas. Y esas regiones hidrófobas también van a ayudar a, por ejemplo, tener uniones de Van der Waals. Sí, van a tener, bueno, también fuerza de London, pero van a tener Van der Waals sobre todo. Interacciones de tipo lipofílico. Entonces, dependiendo la cantidad y la calidad de esas interacciones, unión de hidrógeno y de Van der Waals, va a ser la especificidad o no de esa interacción. Entonces, lo que yo le consulté, porque es especialista en lectinas, es la doctora Mariño, que bueno, que fuimos compañeros de doctorado, y lo que me comentaba es que, por ejemplo, las lectinas, que son las interacciones que ocurren a nivel entre células, ¿sí? Son los hidratos de carbono entre superficies que se conectan, esas son bastante más inespecíficas. Son del orden del 1 micromolar, ¿sí? En cambio, las que son mucho más específicas tienen una relación de 10 a la menos 9 micromolar, para que tengan un efecto, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que yo sabía, pero no lo había escuchado nunca de un especialista. Entonces, bueno, esto es parte de la formación. Entonces, ¿alguna duda más con respecto a esto? No. Bueno, vamos a empezar tema nuevo. Vamos a empezar con aminoácidos, péptidos y proteínas. Hoy vamos a empezar con aminoácidos y péptidos. Bueno, a ustedes les dicen aminoácidos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Una mina que es ácida. Una amina que es ácida. Está bien. Bueno, pero no sé si alguien hace deporte, pero por ejemplo, los suplementos, si alguien, los que hacen deporte o van mucho al gimnasio y todo, sobre todo van a escuchar que se toman muchos suplementos de aminoácidos, como, bueno, lo veo acá lo está mostrando en la portada de la teórica, ¿sí? Bueno, los aminoácidos son muy importantes porque forman parte de las proteínas, que pueden tener función de tipo estructural, como pueden ser los músculos, los cartílagos, y también, bueno, funciones de tipo fisiológico, que lo vamos a ver también en la teórica, que son todas las enzimas que están relacionadas con el metabolismo. Nosotros, bueno, vamos a ver sobre todo la parte estructural en esta parte, no vamos a ver la parte de funcionalidad. La parte de funcionalidad y acción biológica y actividad se ve en química biológica. Con suerte lo vamos a ver, o lo van a ver el año que viene, en el primer cuatrimestre. Bueno, de vuelta, los libros que utilicé, los que uso generalmente de cabecera son estos, para la teórica.
Y la organización de la teórica es la siguiente, ¿sí? Vamos a empezar con aminoácidos, las definiciones, las generalidades, las propiedades, y posteriormente vamos a ver péptidos y el análisis de péptidos. Esto es en el día de hoy. Bueno, un aminoácido. Un aminoácido es una molécula orgánica que tiene en su estructura una función amino y una función ácido. Las estructuras, o sea, las subunidades que uno encuentra en las proteínas y en las enzimas son alfa-aminoácidos. Nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar el grupo amino y el grupo ácido o carboxilo unidos al mismo átomo de carbono. Cuando se van uniendo entre sí, esos aminoácidos van formando péptidos que son de bajo peso molecular. ¿Y qué tipo de uniones son? ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahí? ¿Qué unión que vieron en el... Un enlace amida sería. Muy bien. Que vieron en la primera parte es un enlace amida. Entonces, los péptidos se van uniendo por enlaces amidas. ¿Y qué características tenían los enlaces amidas? Esa molécula que se forma, ¿sí? La amida que se forma, ¿qué características tiene? ¿Conserva alguna característica de los grupos originales? Entiéndase, ¿es ácida? ¿Es básica? Ay, me encanta. No sé porque tiene un ¿No grupo sería más ácido. ácida? Es así. Muy bien, Santino. El grupo amida. Si ustedes se olvidan de este amino o de este ácido, yo estoy preguntando el grupo amida, ¿sí? El grupo funcional amida. ¿Qué características tiene? Si se acuerdan de la primera parte. ¿Cómo es con respecto a acidez y basicidad? Más ácida que las aminas. Es más ácida que las aminas. Generalmente, cuando uno los va tratando en medios neutros, se comporta como un compuesto neutro. Pero en medios ácidos, medios básicos fuertes, las amidas se desprotonan. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan de eso? Pero bueno, el comportamiento va a ser distinto cuando lo tenemos en un péptido. ¿Por qué? Porque vamos a tener este grupo amida, vamos a tener un grupo terminal nitrogenado y un grupo terminal con un carboxilo. Con respecto a, eso sí, las interacciones intermoleculares que puede llegar a tener, ¿qué tipo de uniones va a poder formar? Uniones de hidrógeno. Uniones hidrógeno, muy bien. Entonces vamos a tener el carbonilo, que va a ser un aceptor de uniones hidrógeno, y el nitrógeno de la amida, que va a poder ser, sobre todo va a ser donor de hidrógeno, pero también va a poder formar parte de algún tipo de aceptor de hidrógenos. Generalmente los nitrógenos son donores y aceptores, y los carbonilos son solo aceptores de unión hidrógeno. Pero generalmente el nitrógeno es un donor de hidrógeno en el caso de las interacciones entre cadenas de péptidos o entre cadenas de proteínas, y los carbonilos son aceptores de esas uniones de hidrógeno. Y generalmente ocurren con las duplas donor de hidrógeno, el nitrógeno la amida, y aceptor de hidrógeno, el carbonilo de la amida. Bueno, uno puede seguir sumando, y lo que va, esto es por definición, generalmente hasta 150 subunidades, uno habla de péptido. Mayor cantidad de subunidades, mayor a 50, uno ya está hablando de proteínas. Depende, bueno, de la convención y de la función, ¿sí? Porque, bueno, puede haber
péptidos que sean más de 50 y no necesariamente van a ser una proteína, y bueno, uno tiene que verlo en función de la función biológica. ¿Sí? Pueden tener distintas variedades de subunidades. ¿Se acuerdan de los polisacáridos? ¿Los polisacáridos cómo eran? ¿Qué características tenían que habíamos visto la clase pasada? Polímeros de monosacáridos. Estaban compuestos por monosacáridos, sí, que generalmente, si eran de tipo estructural o mismo de almacenamiento, eran uno o a lo sumo dos monosacáridos, pero el polisacárido, que tenía muchas subunidades, podía tener del orden de 1000 o 5000, dependiendo del polisacárido, eran unidades repetitivas. En el caso de los péptidos y las proteínas, dependiendo del tipo de función, vamos a tener, generalmente en el caso de las proteínas, que tengan un carácter de tipo fisiológico, vamos a tener como una mezcla de aminoácidos distintas, subunidades de aminoácidos. En cambio, las que sean de tipo estructural, vamos a tener motivos de aminoácidos que se van a repetir. Entonces, algo que se repite bastante a nivel naturaleza es que lo estructural siempre está asociado a unidades repetitivas de un motivo, sea azúcar, sean aminoácidos, y lo que tenga que ver con lo fisiológico, generalmente es una colección de distintos monómeros que me provocan algún tipo de especificidad. Piensen en el caso de los hidratos de carbono, los receptores que se encuentran, o los antígenos que uno puede encontrar en la membrana de las células, que son azúcares distintos, con distintos motivos que hacen que me permita tener algún tipo de selectividad. Bueno, lo mismo va a ocurrir con las proteínas que tengan que ver con lo estructural, que se van a repetir los motivos, o con lo fisiológico, que ahí yo necesito entornos distintos que me permitan una selectividad en 3 dimensiones que hagan que tengan una función fisiológica determinada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, ¿y cómo son esas subunidades de los péptidos y de las proteínas que son los aminoácidos? Son los ladrillitos, le dicen algunos. Bueno, son alfa-aminoácidos, existen unos 20, son los constituyentes de proteínas, y bueno, son los que están codificados por el ADN, porque las proteínas se sintetizan a partir de la información que se encuentra en el ADN, y bueno, la información de cómo se van sintetizando esas proteínas está guardada en el ADN. Entonces, estructuralmente, ¿cómo son? Son alfa-aminoácidos, o sea, tenemos un carbono, ese carbono al que está unido el amino y el carboxilo, tiene configuración S, todos los aminoácidos naturales que conforman, bueno, nuestras proteínas tienen configuración S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, el problema que vamos a tener es que, por ejemplo, si nos suplementan con aminoácidos de la serie R, nuestra maquinaria biológica no la va a saber utilizar. Es como, bueno, cuando a un zurdo le dan una tijera para diestros, ¿sí? Como que le va a costar formar esas uniones y ponerse a trabajar con eso. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ¿Se sí. puede procesar o se descarta directamente? Yo creo que algunos se pueden llegar a procesar, pero generalmente no son útiles para nuestra maquinaria. No los podés asimilar. Algunas uniones peptídicas se van a poder formar, pero no van a tener la afinidad con las enzimas para la síntesis, para hacer síntesis de proteínas. O sea, son como inútiles para nuestro sistema. Ok. Quizás la maquinaria lo puede utilizar en determinadas situaciones, porque bueno,
va a tener algo de afinidad con las enzimas para sintetizarse, pero no va a tener la constante, ¿sí?, de equilibrio que haga que se desplace con más facilidad al producto final. Bueno, sabemos que están disfuncionalizados, son todos S, y bueno, se los llama, bueno, son de la serie L, ¿sí?, porque son levógiros. Este es dependiendo el sustituyente que tengan, fíjense que van a tener todos unidos a este carbono, con configuración S, y después van a tener la cadena lateral, va a tener siempre un hidrógeno, ese carbono, y en la cadena lateral va a ir variando. La variabilidad de los distintos aminoácidos va a estar dada por esta cadena lateral. Uno de los aminoácidos más simples es la alanina. Esta es la S-alanina o la L-alanina. Tiene este nombre porque tiene el grupo metilo como R de cadena. Entonces, también lo que podemos tener en la naturaleza, además de alfa aminoácidos, son beta aminoácidos. A veces forman parte de las proteínas, pero generalmente forman parte de otro tipo de compuestos, ¿sí?, de péptidos, o como aminoácidos per se se usan en la naturaleza, pero no tienen la función estructural que tienen los alfa aminoácidos, que son para proteínas de tipo esqueléticas, como los músculos, o globulares, que tienen función fisiológica. Otro tipo de aminoácidos raros que podemos encontrar son como el 1-amino ciclo propano carboxílico, que bueno, es un precursor de etileno en plantas. Un beta aminoácido, ¿sí?, que es parte de una subestructura de la coenzima A, y este es uno muy conocido, que es un gamma aminoácido, que es el gamma aminobutírico, que es el famoso GABA, que es un neurotransmisor. El GABA no forma parte de péptidos o proteínas, sino que es un transmisor que tiene receptor en el sistema nervioso central. Pero es un gamma aminoácido. Bueno, entonces, dependiendo de el R, los compuestos orgánicos, en función de su acidez, su basicidad, los podemos clasificar en 3 tipos: neutros, ácidos y básicos. Entonces, los aminoácidos, dependiendo el grupo funcional que tengan como R, como sustituyente en este carbono quiral, van a ser neutros, ácidos o básicos. Y por ejemplo, tenemos el más simple de todos, de los aminoácidos, es la glicina, que bueno, no es quiral porque yo tengo un metileno. Después, bueno, viene la analina. Después, cuando tiene el R, un isopropilo, es valina. Cuando tiene esta estructura es isoleucina, la leucina, triptofano, fenilalanina y tirosina. ¿Algunos de estos los escucharon nombrar? La gente que tiene problemas de tiroides. La tirosina es el aminoácido que, bueno, está asociado al metabolismo de las tiroides. Entonces es un aminoácido muy importante. Otro que tenemos, que es el único aminoácido que es cíclico, es la prolina. Y es el único también que tiene un amino del alfa aminoácido secundario. Otros neutros que podemos encontrar
son la serina, que tiene un alcohol, la cisteína, que tiene un tiol, la treonina, que tiene un alcohol secundario, la asparragina y la glutamina. Fíjense que estos son amidas terminales, en el caso de asparragina y glutamina, no son grupos amino. Fíjense, acá tiene un asterisco y dice que, bueno, es esencial. Dice, hay algunos aminoácidos que en nuestro caso los necesitamos para construir proteínas, pero no necesariamente nosotros los podemos sintetizar. Nuestro organismo sintetiza la gran mayoría de aminoácidos, pero hay algunos que no. Entonces esos aminoácidos que nosotros no los podemos sintetizar y los tenemos que adquirir en la dieta se llaman aminoácidos esenciales. Los otros tenemos caminos metabólicos que nos permiten sintetizarlos para tener material de partida para la síntesis de proteínas. En cambio, no tenemos enzimas que sinteticen a partir de compuestos nitrogenados, por ejemplo, treonina. Tenemos también aminoácidos básicos. ¿Por qué básicos? Porque en la cadena lateral yo tengo un grupo que es básico. Entonces acá tenemos la lisina, que tiene un amino terminal. La lisina es un aminoácido esencial. La arginina, que tiene este grupo básico que se llama guanidina. Y la histidina, que tiene a un amigo que vimos como sustituyente, tiene un heterociclo que vimos en la primera parte de la segunda parte. ¿Qué heterociclo era ese? Si se acuerdan. Pirimidina o Imidazol. Imidazol, muy bien. Daniel S. se ganó unas vacaciones virtuales donde elija. Muy bien. Sí, no tienen que sabérselos todos, pero bueno, ese es un imidazol. También podemos encontrar aminoácidos ácidos, y tenemos el aspartico y el ácido glutámico. Ustedes en bibliografía los van a encontrar, hay tablas de eso, así que no se preocupen. Por ejemplo, cuando uno tiene que buscar una secuencia de un péptido o de una proteína, muchas veces uno no puede estar dibujando las estructuras una tras otra. Tiene, no sé, una secuencia de 300 subunidades, entonces no puede estar haciendo las estructuras, entonces como forma de escribir la secuencia de un péptido, uno utiliza, para cada aminoácido puede utilizar esta sigla que está compuesta por 3 letras, ¿sí?, que vienen todas del inglés. ¿Sí? Aspartico es ASP, glutámico es GLU, alanina es ALA, arginina es ARG, asparragina es ASN, todo está tabulado. O cuando uno ya tiene mayor cantidad de aminoácidos, uno puede utilizar también una letra, que también está asignada a un determinado aminoácido. Esto está todo tabulado. Entonces, cuando uno le dan, por ejemplo, una secuencia de un péptido, lo que pueden obtener o les pueden dar ustedes es o una secuencia de, si es corto, las siglas de 3 letras, ¿sí?, o una secuencia de unión de las distintas letras, y uno tiene que ir decodificando en función de lo que significa esa letra, qué aminoácido es el que tiene. Los aminoácidos como propiedades, ¿sí?, tienen puntos de fusión muy elevados. ¿Y esto a qué se deberá? A las uniones hidrógeno que se forman. A las iones de hidrógeno, y además porque los vamos a encontrar a los aminoácidos
cuando se encuentran en estado sólido, sobre todo los vamos a encontrar ionizados. Parcialmente van a estar algunos ionizados y también van a tener partes de iones hidrógeno. Entonces son todas fuerzas muy, muy fuertes, o sea, iones iónicas. Imagínense las interacciones, ¿sí?, de tipo iónico que pueden llegar a tener el amino y el carboxilato. Entonces hacen que esas temperaturas de fusión sean con descomposición. Si uno eleva tanto la temperatura que para poder romper ese cristal se termina rompiendo la estructura de la molécula. Por sus características, sí, son solubles en agua, porque bueno, son anfóteros, se comportan como ácido y como base, dan soluciones de una constante eléctrica alta y tienen un alto momento dipolar. En solución, lo que vamos a tener es un equilibrio entre las distintas formas, entre el aminoácido como amino y como ácido o como su suiterión. ¿Sí? El suiterión significa del alemán híbrido, ¿sí?, como si fuera un hermafrodita. Esto es una palabra antigua, pero bueno, tienen que entender que estas definiciones son antiguas. ¿Cómo sería dentro de lo que fuera la terminología de género hoy? Porque hermafrodita no existe más. Intersexual, creo que es la terminología de hoy. Intersexual, creo. Sería como algo así, sería como intersexual. Tiene las dos posibilidades, les dice. Pero bueno, no lo estoy haciendo de forma peyorativa, ¿no? Es para tratar que tengan una idea de lo que significa hermafrodita si lo saben. Bueno, entonces, tienen la posibilidad, como tienen la posibilidad de desprotonarse y protonarse, en solución los vamos a encontrar como desprotonado el ácido y protonado el grupo amino. Entonces, esta forma en la cual lo encontramos como carboxilato y como amonio se llama suiterión. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo el pH al que yo estoy trabajando, fisiológico, por ejemplo, a pHs ácidos, yo lo que voy a tener va a ser que el ácido va a estar protonado y el amino protonado y el amino también. Yo no dije nada, no lo comenté, pero lo supuse. ¿Cómo son esos grupos amino y ese grupo ácido de los aminoácidos? Si son ácidos y bases orgánicas, ¿qué es lo que yo puedo inferir? ¿Cómo son con respecto a su fuerza como ácidos y bases? Son débiles Son para el débiles. equilibrio. Muy bien. Entonces yo los voy a encontrar siempre en equilibrio. Tanto los ácidos como las bases van a tener unas constantes de equilibrio asociadas. Entonces, bueno, no es tan sencillo el tratamiento muchas veces. Entonces, para pHs ácidos lo que va a ocurrir es, como son ácidos y bases débiles, el ácido a pHs muy ácidos, por su constante de equilibrio, va a estar protonado y el amino también va a estar protonado. Entonces lo voy a encontrar como un catión. En pHs básicos, lo que va a ocurrir es que voy a tener al carboxilo desprotonado y al amino también desprotonado. Entonces lo voy a tener como un anión. Entonces, ¿cuántos cursaron analítica de los que están acá? Espera, voy a ir un segundo. ¿Cursaron analítica? Creo que No. pocos o nadie, porque se hace en general con Orga 1 y no la dieron. No la dieron. La tendrían que haber cursado el cuatrimestre pasado. Exacto. Bueno, con respecto a pH, la ecuación de
Henderson, ¿la vieron? Con respecto a los buffers. En Ino 1 Sí, en vimos Ino todo 1 algo eso. vimos. ¿La vieron? pero- Perfecto, está. Porque antes, si tenían una noción, para seguir adelante. Bueno, entonces, los aminoácidos en función de el grupo ácido y el grupo básico que tiene el aminoácido y además su cadena lateral, que en este caso la simplificamos porque es neutro, va a existir un pH en el cual la carga eléctrica, ¿sí?, que yo tenga en mi solución mayoritaria del aminoácido va a ser 0. Pero va a ser 0 ¿por qué? Porque voy a encontrar a mi aminoácido como su iterión. Entonces, el pH al que ocurre esto, que yo tengo casi el 100% de mi aminoácido como su iterión, se llama punto isoeléctrico. Ese, bueno, es el punto de menor solubilidad del aminoácido. Y bueno, la concentración del catión y del anión son las mismas. Para aminoácidos neutros, como acá tenemos la alanina, tenemos un catión con carga +1. Entonces, para este equilibrio, tenemos esta constante de equilibrio. ¿Se ve? Que es la constante de desprotonación del primer ácido. Pero en este caso es el ácido, perdón, no tiene otro ácido en la cadena. Entonces, la constante de equilibrio es la concentración del suiterión por la concentración de protón sobre la concentración del catión que tengo aquí. Y para el segundo equilibrio yo tengo mi suiterión y tengo la desprotonación del amino, ya el carboxilo está desprotonado, y tengo el anión -1. Entonces el siguiente equilibrio es la constante de acidez de la desprotonación del amino. ¿Se entendió? Esta es la Sí. concentración del anión por la concentración de protón sobre la concentración del suiterión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la concentración de estas distintas especies con respecto al pH? ¿Y esto por qué lo estudiamos? Porque el comportamiento que tengan los aminoácidos y los péptidos con respecto al pH también nos van a dar una idea de las propiedades que tengan las proteínas que componen esos aminoácidos y esos péptidos. ¿Se entendió? Por eso estamos estudiando esto. Entonces, el punto isoeléctrico, ya se me apuraron las cosas, va a ser igual a el pK1 más el pK2 sobre 2. ¿Y esto de dónde sale? ¿Sí? Es la media aritmética de los dos pKa. Eso lo vamos a ver con el diagrama de distribución de especies. Este es el caso del aminoácido neutro, ¿sí?, de la alanina. Fíjense, en el primer equilibrio, si yo estudio el comportamiento, la cantidad, esto es 100% porcentaje de la especie. Esto es 100% de la especie y esto es el pH. Entonces es un diagrama de especiación, de distribución de especies en función del pH. Cuando estoy a pH 0, yo sé que mi aminoácido va a estar todo el ácido protonado y todo el amino protonado. Entonces, conforme va cambiando el pH, va bajando la concentración del catión y va subiendo la concentración del suiterión. En este punto,
¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasó con las concentraciones? Son iguales, es el Son pKa. iguales. Muy bien. Entonces, en ese lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir según Henderson? ¿Se acuerdan la ecuación de Henderson? El pH va a ser igual al pKa. Muy bien. A ver si se los escribo para que se acuerden cómo está Henderson. Ahí está, anotar. ¿Hacemos con este color? Sí. Bueno, sería Henderson. Henderson-Hasselbalch es. Entonces, el pH es igual al pK sub A más el logaritmo de la concentración del ácido sobre el ácido protonado. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, yo estoy viendo este equilibrio, ¿no es cierto? Esta es protonación. En ese caso, cuando esas concentraciones son iguales, en este caso son 50 y 50, estos son iguales, el logaritmo de 1, esto se va a convertir al logaritmo de 1, va a ser el logaritmo de 1, y el logaritmo de 1, ¿cuánto es? Es 0. 0. Entonces el pH es igual al pKa. Esto ocurre cuando tenemos 50 y 50% de las dos especies. Vamos a seguir adelante. Bueno, ¿qué es lo que ocurre posteriormente? Yo sigo aumentando el pH, agrego más base, entonces se va desplazando el equilibrio y va a llegar un momento en que voy a tener el 100% de esta especie, que va a estar en esta posición. Si sigo aumentando el pH, voy a llegar, voy a ir bajando y voy a llegar a otro punto en el cual el pH va a ser igual a un pK sub A. Porque voy a tener 50 y 50 de concentración. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que como mi curva va a estar en la mitad, el máximo de esta curva va a estar en la mitad de estos dos valores, la media aritmética de estos dos valores va a ser donde yo voy a encontrar el máximo. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Entonces, yo puedo averiguar tanto de un aminoácido, después vamos a ver de un péptido también, vamos a ver qué punto isoeléctrico tiene. Se va a ir complicando, pero esta es la forma más sencilla. Entonces, con estos, como sé que esta curva, el máximo de esta curva va a estar entre estos dos valores, entre el promedio, ¿sí?, de estos dos valores, yo averiguo que, bueno, el punto isoeléctrico va a ser este valor, es el pK sub 1 más el pK sub 2 sobre 2, y ese es el punto isoeléctrico. Y en este caso, viendo los valores que uno tiene de las constantes, me da del orden de 6,11, en el caso de la alanina. Otra forma de verlo es viendo el gasto de equivalentes. Fíjense, acá tenemos el pH, esto es como una titulación, y esto es el pH en función de los equivalentes de base que yo voy utilizando. Fíjense, si yo tengo, consideramos que vamos consumiendo distintos equivalentes de hidroxilo. Igual, imaginen que yo tuviese un mol de compuesto, ¿sí?, un mol de aminoácidos en mi solución. Yo, cuando agrego medio mol, que en eso sería medio equivalente de hidroxilo, yo voy a llegar al 50 y 50%, que es este valor justito en la mitad de esta curva que va ascendiendo. Después, yo voy a ir aumentando la cantidad de base y va a llegar un momento que cuando
yo agregue un equivalente justo, que sería 1 mol de hidroxilo en este caso, yo voy a llegar al punto isoeléctrico. Si sigo agregando base, me voy a pasar. Y después cuando tenga 1.5 equivalentes de base, voy a llegar al otro valor de pH, donde el pH es igual al pKa. Y después, bueno, yo sigo sumando base. Pero ¿qué pasa? Si se acuerdan, bueno, no sé cómo lo hacen ahora. En mi época lo hacíamos con papel cuadriculado, hablo es una antigüedad. Uno trazaba unas líneas en este sentido, trazaba las paralelas. Eso lo hacíamos hasta en la industria con el titulador automático. Lo hacíamos después todo, se graficaba. Uno hace las paralelas de acá, es lo mismo, toma esta curva y la mitad de esta altura es el punto isoeléctrico o el punto equivalente cuando hace una titulación. No sé si en inorgánica, o no sé en inorgánica si están usando, si usan tituladores automáticos ahora, o son ustedes los que titulan. Nosotros, sí, creo. Ustedes son la bureta y el brazo robot. Sepan que existe una mejor vida y hay aparatos que hacen todo eso por ustedes y ustedes se sientan a pensar y hacer los cálculos nada más. Pero está bueno. Lo único que tienen que hacer es pesar y después, bueno, el equipo es un titulador automático. Tiene un electrodo de pH que va midiendo el pH y va midiendo los cambios o lo que quieran. Tienen detectores de lo que quieran para el tipo de titulación que tengan que hacer. Es un placer manejar esos equipos. Hermoso. Sí, bueno, pero está bien. Como primera parte para ustedes está bien que aprendan a titular con bureta. La primera aproximación está bien. Sí, se titula con bureta y agitando con la mano. Bueno, sepan que existe siempre una mejor vida que es un poco más cara, en la cual existe un equipo que hace todo de forma automática. Creo que, no sé ahora, pero ya de avanzado en su momento nosotros teníamos que sacar el vasito que se colocaba, o sea, lavar los electrodos y la bureta automática era un cañito de Teflon que iba agregando el titulante al vaso de titulación y nada más teníamos que limpiar eso. Todo el resto era automático. Era muy sencillo. Por supuesto que eso aumentaba tu productividad para poder trabajar. Yo imagino que ahora ni siquiera, yo creo que se debe lavar solo el equipo y los vasos se van intercambiando directamente. No tenés que disolverlo. La adrenalina, sí. Yo no sé cómo es. Bueno, en mi época nos echaban del laboratorio. Si titulabas mal, te terminaban echando. Y yo ya llegué en la época buena. Yo ya les dije, Analítica era como un programa, una sitcom norteamericana, en la cual el programa era ¿a quién despiden hoy? Después del cuarto parcialito y después del primer parcial, la gente se iba yendo con mucha velocidad a su casa. Se llevaban la cajita con sus cosas, pero bueno. Bueno, a ver si seguimos. Bueno, entonces, dependiendo de el tipo de grupo carboxilo o grupo amino que tengan, voy a tener distintos valores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se va a sumar la dificultad que los distintos grupos que forman parte de la cadena lateral también pueden llegar a tener, o sea, los primeros que tenemos acá no tienen grupos ácidos base, pero los otros aminoácidos
En el caso de estos neutros, bueno, el fenol y el sulfidrilo tienen algún tipo de acidez, pero después podemos tener los R's que tengan cadenas básicas o cadenas ácidas. Entonces tenemos otro valor de pK, que va a hacer que sea un poco más complicada la lectura. Fíjense que, bueno, este pK1 y el pK2 son del carboxilato y del amino, y, por ejemplo, podemos tener otros valores. En el caso del ácido, fíjense, tenemos la acidez del ácido carboxílico, la acidez del amino y la acidez del ácido de la cadena lateral. ¿No se hacen ninguna pregunta ustedes? Con respecto a la acidez y la basacidad de las cadenas laterales. Bueno, ¿Con vamos a... respecto ve que al punto son- isoeléctrico o cómo es la tendencia? Con respecto al valor de la constante del pKa y de la acidez, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Son extremadamente similares. Son similares. Fíjense, esto es un grupo ácido, grupo amino, grupo ácido. ¿Se ve dónde lo estoy marcando? Ácido, amino, ácido. Fíjense el valor del pKa, 2,10 y este es 4,07. ¿Qué me está diciendo en este caso el valor de pKa? ¿Cómo es un grupo ácido con respecto al otro? Uno es más ácido. El ácido principal del aminoácido es más ácido que el del lateral. Muy bien. Y eso se va repitiendo siempre en el caso de los ácidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tienen de diferentes unos y otros acá? Por ejemplo, en el caso de los ácidos. Volvemos para atrás. Vamos para atrás, porque si no voy a estar... Fíjense, la estructura. Teníamos el glutámico. Tenemos el ácido carboxílico, el amino y el glutámico. Acá. Pero lo que vemos es que este grupo tiene un pKa más bajo, quiere decir que tiene una constante de acidez mayor que este. ¿Qué diferencias tienen uno con respecto al otro? La distancia al amino. La distancia al amino, muy bien. Entonces, el carboxilato del alfa aminoácido está unido al amino. En ese medio en el que uno mide la constante de acidez, ese amino va a estar protonado. Entonces, estos grupos per se son grupos electronegativos. El átomo, sobre todo, el nitrógeno es un grupo más electronegativo que el carbono, y acá el carboxilo, el carbono está unido a 2 oxígenos, este carbono va a estar unido a otro grupo electronegativo. En el caso del carboxilo, cuando yo veo la acidez, además de que el nitrógeno es más electronegativo, va a estar encima protonado. Entonces, es más electronegativo y además tengo una carga positiva a pHs ácidos. Eso lo que va a hacer es que tenga una fuerza atractora mayor, inductiva, y va a hacer que ese carboxilo tenga una constante de acidez mayor. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de qué pasaba con la acidez de los ácidos carboxílicos en función de los efectos inductivos? Si yo tenía un grupo atractor de electrones, hacía que, eso es en función de la distancia, pero bueno, ese grupo atractor de electrones va a aumentar la acidez del ácido carboxílico. Y entonces esto es lo que ocurre con los ácidos. Entonces vamos a volver a más adelante. Entonces, si ahora analizamos qué es lo que ocurre con los aminoácidos ácidos, yo voy a tener un equilibrio ácido-base
más. Entonces, yo voy a tener en el primero, ¿sí?, el catión, la primera especie que tengo a pHs ácidos, en el ácido glutámico, va a ser los dos ácidos protonados y el amino protonado. La siguiente especie, ¿sí?, que va a estar como un catión más 1, la siguiente especie que va a ser el zwitterión, yo voy a tener el ácido carboxílico del alfa aminoácido liberado, porque es el ácido más fuerte, el amino protonado y el otro ácido protonado. En la siguiente especie, que es el anión -1, voy a tener el amino protonado y los dos ácidos carboxílicos desprotonados. Y en la última especie, que es un anión +2, voy a tener el amino desprotonado y los dos ácidos desprotonados. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo de el punto isoeléctrico? ¿Cómo lo hacía el cálculo? En el caso de la nanina, que no tenía ningún problema. Yo sabía que era. Yo tenía que tener en cuenta. A ver qué cortó. Ahora sí te echan, se quedan sin celular. No había leído el chat, perdonen. Pensé que era una pregunta de lo de ahora. Bueno, ¿se acuerdan que lo que yo averiguaba era el P sub I era igual a PK sub 1 más PK sub 2 sobre 2. ¿Pero de qué especie? ¿Entre qué especies yo tenía que medir la media de los PK sub A para averiguar el punto isoeléctrico? ¿Cuál es la especie que tiene carga igual 0? El zwitterión. El zwitterión. Entonces yo sé que acá tengo +1, acá tengo 0, acá tengo -1 y acá tengo -2. Entonces el zwitterión es este. Entonces los equilibrios que yo tengo que ver son este y este, ¿sí?, para averiguar el valor del punto isoeléctrico. Y eso... Ay, qué difícil es interactuar con la pizarra y... Ahí está. Entonces, tenemos el catión +1, el zwitterión, el anión -1, el anión -2. Los distintos pK que tenemos son estos. Fíjense que ahora el segundo pK no es el del equilibrio que encontramos. El segundo pK no es el del amino, sino va a ser el del otro ácido. Entonces, el punto isoeléctrico que vamos a encontrar de un aminoácido ácido es el pKa de los dos. El P sub I va a ser el promedio de los pKa más bajos, que va a ser de la desprotonación del primer ácido y la desprotonación del segundo ácido. Entonces el punto isoeléctrico es un punto isoeléctrico ácido. Nos vamos a tomar 5 minutos. Acá.